todos hablan de Machine Learning. Todos, es una palabra bonita, ¿cierto? Es una palabra que está bien trendy. De hecho, si uno va a la definición, a mí en particular me gusta esta definición de un profesor de Stanford. Dice, ¿qué es Machine Learning? Es la ciencia de hacer que los computadores actúen de una forma sin ser programados explícitamente para ellos. O sea, yo no te digo que tomes tal decisión, no te digo explícitamente que hagas esto, pero el software que fui diseñando, en base a datos y en base a los algoritmos que estamos computando, toma decisiones para poder procesar, poder computar o poder construir decisiones dentro de tu negocio, porque estamos en un ámbito empresarial, ¿cierto? Para poder tomar decisiones empresariales que hagan más eficiente el trabajo de todos. No es un tópico que en particular sea muy aburrido. De hecho, es algo que si uno va a Google Trends, les recomiendo usar harto Google Trends para empezar a ver cosas que uno ve en general que pueden ser interesantes. El interés a través del mundo de cómo ha subido la gente buscando Google Trends de esto crece exponencialmente. O sea, en los últimos años hay demasiado interés, porque también se volvió una como buzzword, como que es bonito decir Machine Learning, ¿cierto? Como que te hace sentir inteligente. Pero el interés de esto ha ido creciendo en general. En este momento en la historia, el rubro logístico es el rubro que más data está generando casi en la historia. Y eso nos da una oportunidad que nunca habíamos podido tener antes los que me dedicaba a hacer algoritmos antiguamente. Yo tenía muchos algoritmos de matemáticas que veíamos en la academia, pero no teníamos información para poder hacer eso. Entonces, al no tener data, que es el principal asset de la inteligencia artificial, no puedes construir cosas. Ahora es el mejor momento para hacerlo. Le voy a mostrar un ejemplo. Yo soy de Santiago, de Chile. Esto es Santiago para el que no lo conozca. Si se fijan, todos los puntitos azules, esto es 1 hora de GPS que está generando Simple Route en este momento en la ciudad de Santiago. ¿Cómo no vamos a poder predecir el tráfico? La revolución hace 10 años de Waze, ¿cierto? Que por fin todos teníamos Waze y que el tráfico en la ciudad podíamos empezar a predecirlo de alguna manera. Eso ya casi es trivial en el día de hoy. Imagínense que yo soy todavía una empresa creciente, somos uno de los líderes de inteligencia logística de la TAM, pero no somos un player dominante todavía. Waze tiene toneladas de GPS mucho más que nosotros. Esto, como les decía, esa pequeña es un sample muy pequeño de información y puedo replicar la gran mayoría de las calles de la región metropolitana de Chile. Eso mismo en Ciudad de México lo podemos hacer casi igual. Entonces, la cantidad de data que estamos procesando, podemos combinarla con algoritmos y empezar a tomar muchas mejores decisiones. Poner tráfico inteligente, y les voy a mostrar unos ejemplos más adelante de cómo lo hemos hecho, al final del día hace que la operación de las empresas pase a un nivel estratosféricamente mucho mejor. Que siempre decimos cuándo el pedido va a llegar, si hablamos de logística última milla, uno de los problemas más grandes es que la Ciudad de México es la ciudad más congestionada en tráfico del mundo. Entonces, si no puedo tener la forma de predecir bien, no sirve de nada que yo ponga el sistema más inteligente del mundo. Parto de la base mala. Veamos esa información. Y por el otro lado, la información no sirve de nada si es que yo no puedo procesar esa información. Esto ya es más clásico, ¿cierto? Vamos a hablar de la ley de Moore, que probablemente todos han escuchado hablar de la ley de Moore. Para los que no, tengo este gráfico que se ve poquito, pero les cuento algo interesante. ¿Qué es lo que dice la ley de Moore? La ley de Moore que dice es que cada 2 años la capacidad de cómputo se duplica y el costo de procesar esa información se va a la mitad. ¿Qué significa eso? Que exponencialmente en un par de años la información es más fácil procesarla, mucho más económica y a menor costo. Todos sabemos, eso como que es parte del día a día. Todos recordamos cuando mi papá me mostraba como, oye, antiguamente hijo, yo iba a este computador gigantesco que tenía 200 kilobytes de espacio de disco y procesamiento. Ahora eso está en mi celular, ¿cierto? O cuando fueron a la NASA, mi celular tiene más procesamiento de cómputo que todos los computadores que tenía el Apolo 11. Entonces, la capacidad de cómputo, y un celular horrible. Entonces, todo el dinero que gastó NASA para hacerlo, exponencialmente se vuelve más barato. Es mucho más procesarlo. Y ahora, por ejemplo, con el cloud computing, todos y cada uno en 2 segundos podemos tener acceso al computador más rápido del mundo para procesar la mayor cantidad de información. Entonces, para dejar como bien claro para todos, este es el mejor momento para hacer Machine Learning en la historia de la humanidad. ¿Por qué en la última milla es relevante predecir el tráfico? Porque tenemos esta pregunta, que todos y cada uno nos hemos hecho como consumidores y segundo, como clientes, ¿cierto? Y como oferentes de distribución. ¿Cuándo va a llegar mi pedido? ¿Cierto? Todavía, porque Simple Route no se comió el mercado todavía, terminamos respondiendo entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Yo creo que
todos hemos estado en esa, ¿cierto? Que es imposible que alguien no haya llamado a un call center y te responden entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Y ahí viene la pregunta de por qué no podía responderte la empresa de retail, ¿no? De logística, ¿a qué hora va a llegar? Nosotros sabemos, ¿cierto? Tenemos ese problema todos los días. Los vehículos de transporte, después de poner todos los algoritmos, la plataforma de ruteo y todo, no se comportan como vehículos de transporte normales. No pueden ingresar a las mismas calles que todas, no pueden doblar en todas las calles, no pueden ingresar a ciertos sectores de la ciudad. Al final del día, si yo, por ejemplo, confiara en Waze, Google Maps, no va a permitirme predecir cuándo el vehículo va a llegar, porque me va a decir calles que no puedo seguir. Entonces, ¿qué hago? En particular, quizás mis conductores tampoco se comporten como la mediana de los conductores del mundo. Quizás mis conductores son mucho más agresivos al conducir, o son mucho más pasivos también. Entonces, quizás yo logré conseguir un Waze de logística, pero en particular mis conductores pueden ser más rápidos o lentos. Entonces, eso termina repercutiendo que igual no te puedo decir va a llegar entre las 9 y las 10, porque quizás esta plataforma mágica lo hace, pero mis conductores lo hacen diferente. Entonces, este es un ejemplo. De hecho, si se fijan allá están las horas que se predijeron en otro software. Dice, va a llegar a las 4:19 de la mañana. Y llegó a las 11:59, o sea, con casi 8 horas de diferencia. Siguiente, dijo que iba a las 5:48, llegó a las 1:08. Y es un movimiento interurbano. O sea, al final del día, mientras más despacio que tengo que trasladarme, es más probable que falle la predicción. ¿Por qué? Porque no estoy confiando en lo que mis conductores dicen, ni en modelos más avanzados que simplemente decir una avenida va a 60 km por hora y una calle va a 40 km por hora, cuando jamás en la vida hemos podido andar a esas velocidades en la ciudad. ¿Qué es lo que hicimos? Entonces, el comportamiento, algo interesante del tráfico en la ciudad, tampoco es lo mismo en todos lados. Ir hacia Polanco en la mañana es diferente que volver de Polanco durante el día. ¿Por qué? Hay polos urbanos, hay polos de tráfico, ¿cierto? Ir a Iztapalapa, me estoy ejerciendo mi Ciudad de México, ir a Iztapalapa es diferente que, ¿cierto?, ir al centro histórico. Entonces, cambia mucho el momento del día, la zona y el horario. Y eso, la mayoría de las plataformas, y hasta ahora en la historia, como que no se consideran tanto en el rubro logístico, muchos en el mundo más del consumidor. ¿Qué hicimos nosotros? De hecho, les voy a mostrar un ejemplo en particular. ¿Se acuerdan que al principio hablaban de los bomberos, cierto? ¿Qué hice yo con los bomberos? Y lo replicamos dentro de Simple Route. Esto que están viendo, aparte de ser un gráfico que me gusta mostrar porque se ve complicado, pero en realidad es súper sencillo, es, hasta acá, es el día. Entonces acá tengo las medias horas del día. Y lo de allá es los segmentos de la calle. La altura de esto me dice la velocidad. Esto es una calle del centro de la ciudad. En particular, si se fijan, aparte de que muy temprano en la mañana, que es todo lo rojo de acá, el tráfico es bajo, entonces puedo ir muy rápido. Si se fijan, a través de la calle no es homogéneo. O sea, significa que los semáforos, las intersecciones o ciertos segmentos de una misma calle experimentan diferente tráfico en un mismo horario. ¿Qué hace eso? Que yo no puedo simplemente decirte, ¿sabes qué? En el centro de la ciudad el tráfico va a ser 20 km por hora durante todo el día. No, porque la realidad observada con la data es que eso cambia de metro a metro, de hora a hora y de día a la semana a día de no la semana. Entonces, la granularidad de cambios en el tráfico es absurdamente muy alto. ¿Qué hicimos con esto? Esto es en Chile de nuevo. Entonces, esto lo estoy haciendo como un tour por Chile para los que no lo conozco. Entonces, esto es a través de una calle muy grande que se llama Ruta 5, con diferentes predicciones. La barrita verde, la barrita amarilla, es lo que me dice los software más tradicionales tendían a predecir la diferencia entre lo que pasó realmente y lo que realmente predijo. Mientras más alto, es que peor predijo. Mientras más bajo, es que fue más preciso. Se fijan, lo que hizo, en particular software más tradicionales de ruteo, tiene mucha varianza. Entonces es súper difícil al final decirte como cliente cuándo va a llegar. Software un poquito más avanzado, como de segunda generación, hacen lo morado, que te dicen un poquito mejor, con una varianza un poquito más baja. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Los verdes chiquititos que no se notan tanto. Al final del día hicimos un modelo, ahí me fui para la casa, me puse a hacer algoritmos, con mi equipo construimos un montón de cosas y llegamos a cosas como estas. En plataformas que utilizan inteligencia artificial para predecir el tráfico, puedes llegar que el 82% de las veces, la hora que yo predije que iba a ocurrir, a lo que ocurre realmente, está más o menos 5 minutos. O sea, puedes dejar el 82% de las veces a tu cliente contento.
Antes le decías entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Ahora simplemente hay que controlarlo. Porque ahora si controlamos al conductor y confiamos en las plataformas que incluyen este tipo de herramientas, podemos asegurarnos de estar a muy alta precisión. Ese otro 18% de diferencia usualmente son cosas imposibles de predecir. Por ejemplo, viene el Papa. El Papa no viene todos los meses, ¿cierto? Entonces el tráfico va a cambiar. No hay una forma que yo tenga información histórica para decir qué calles van a cortar o no, o cómo hacerlo. Son eventos puntuales. Hace ahora creo que, no recuerdo cuál línea, la línea 2 o alguna en particular está cerrada acá en Ciudad de México. Entonces eso trae cambios en los patrones del tráfico, que no tengo información histórica para predecir. Eso se contiene en el 18%, pero el 82% le puedo dar una confianza que nunca antes se le daba. Por eso es importante poner inteligencia, porque se le puede empezar al cliente a dar una experiencia que nunca se le pudo dar antes. No porque no hiciéramos bien el trabajo logístico, es porque el trabajo logístico tiene límites, hasta que eventualmente lo sobrepasamos con inteligencia. ¿Qué pasa siempre? Y este es un ejemplo más de e-commerce. Todo, ok, predijimos bien el tráfico, todos están contentos con las rutas que les dije, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa ahora? Tengo que llegar a entregar el pedido. Los clientes no tienden a ser tan amistosos usualmente con decirme o escribirme bien las direcciones, ¿cierto? Entonces, encontrar dónde realmente el texto que me diste de dirección está ubicado en un mapa es un problema particularmente muy difícil. Estos son ejemplos de que si tú agarras estas direcciones, estas son ejemplos de direcciones en México, que yo las agarré, las lancé a Google Maps, y si las lanzo ahí, quedan en cualquier parte muchas de ellas. ¿Por qué? Porque uno tiende a poner cualquier cosa. Hay una en Bolivia, otra en Chile, otra en Perú. ¿Por qué? Porque al final del día, a veces el texto de la dirección que el cliente nos entrega es muy malo. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un modelo de Natural Language Processing, que hace eso. Toma el texto, lo limpia, y al limpiarlo te dice qué cosas son útiles para georreferenciarlas y qué cosas no. ¿Por qué? Porque los clientes tienden a darme muy malas direcciones. Este es un ejemplo de dirección acá en México. O sea, Lo Echever, hashtag 324, bodega 21, al lado del Oxxo. Yo sé que todos ustedes viven acá y saben que hay muchos Oxxo. La peor referencia en México que me puede dar alguien es al lado del Oxxo. ¿Cuál Oxxo? De los 150.000 Oxxos que hay en el mundo. Claramente no voy a repartirte ese producto. Otro ejemplo. Lote 34, está de Chile. Lote 34 en Pirque. Pirque es un sector rural de Chile y el lote es un terreno. 34, eso no está urbanizado, es imposible entregarte ese pedido. Y último, frente a los Buenos Pollos en Tepito. Ahí se me escapó una S. Entonces, primero no sé si quiero repartirlo, y segundo, es medio complicado llegar, ¿o no? Como que aparte la S no ayuda mucho. ¿Cómo llego y te entrego ese pedido? Eso no es una buena referencia. Esos Buenos Pollos cerraron hace 5 años. Claramente nunca voy a poder repartir ese pedido. ¿Qué es lo que hicimos? Un modelo complicado, de nuevo una slide para yo sentirme inteligente, pero ¿qué es lo que repercute esto en la realidad de negocio? Si yo agarro estas direcciones, las pongo en Google Maps, el ejemplo que les mostraba antes, 60% de ellas las voy a encontrar. Si las limpio un poco, si le borro la bodega y lo mando a Google Maps, puedo llegar a 74%. Cuando metemos algún modelo de Machine Learning a esto, o sea, ponemos Natural Language Processing, que es el ejemplo en particular que les puse recién, podemos llegar a que un 95% de las direcciones quedan bien referenciadas. Ese 5% siempre es nuestro amigo en Tepito, que no es muy buena referencia, pero el otro 95% puedo llegar a él. O sea, al final del día, paso de 1 de cada 3 no saber cómo hacerlo, a que casi todas las veces te puedo repartir el producto. Combinando todo eso al mismo tiempo, si yo tengo más de 500 direcciones por día, me ahorro casi 2 horas entre el error de reparto, limpiar las direcciones, y al final del día eso es dinero, eso es energía, y eso es esfuerzo que puedo poner en otra cosa para poder entregar el pedido bien.